Bien. Bueno, vamos a empezar hoy con la clase de Agustín de Hipona. Vamos a hablar un poco del contexto de Agustín y de las influencias del mundo clásico, particularmente de lo que se conoce como neoplatonismo. El término neoplatonismo, si bien es un término del siglo XIX, se conoce a los llamados platónicos, entre los cuales encontramos las figuras de Plotino o Porfirio del siglo III después de Cristo, que son los autores que de alguna manera, a través de traducciones eh, de griego al latín, ha podido acceder a Agustín y ser tan influyentes estos platónicos en el pensamiento de Agustín. Para contextualizar, primero me interesaría decir que el emperador romano Constantino I sanciona en el año 313 un edicto de tolerancia con los cristianos. Estamos saliendo del periodo en que los cristianos son perseguidos y aparece toda esta literatura apologética, tan crítica eh, respecto al mundo grecorromano. Y el emperador bizantino, Teodosio I el Grande, en el año 380, colocó el cristianismo como religión estatal del Imperio Romano. ¿Bien? A partir de la muerte de Teodosio I se divide el imperio, ¿no?, en el Imperio Occidente y el Imperio de Oriente. Y a partir del 380, todas las provincias imperiales comenzaron a bautizar y a evangelizar a la gente, y fueron surgiendo las dos grandes centros religiosos, ¿no?, que uno es Roma y el otro es Constantinopla. Bien, ese es el contexto y Agustín vive esa transformación del imperio y también los ataques al imperio por parte de los visigodos, ¿no? De la mano de Alarico. En el 410 Roma es saqueada por los visigodos, ¿sí? Agustín en el contexto, Agustín nace en Tagaste, actual Argelia, África, y después es obispo de Hipona, otra ciudad africana, ¿no? Cuando los bárbaros están tomando Hipona, Agustín escribe este libro tan de batalla, ¿no? En ese momento, que es la ciudad de Dios, ¿no? Para defender el cristianismo frente a los paganos que lo acusaban de ser consecuencia o ser causa de la caída del imperio por abandonar a los dioses tradicionales, ¿no? La ciudad de Dios se redacta más o menos entre el 413 y 426. Podemos decir que es una filosofía de la sociedad humana y de su devenir histórico, la desaparición del fatum, ¿no?, del destino para dar paso a la providencia, ¿no? Jesús es el eje de toda historia que de alguna manera nos conduce al cielo prometido. En el 425, entonces, los bárbaros germanos toman Segovia y Cartago, y en el 480 los bárbaros asedian Hipona, y al poco tiempo, cuando Agustín tenía 76 años, cae enfermo de fiebre y muere. La obra de Agustín es realmente extensa y se ha conservado gran parte de la obra de Agustín. Eh, el libro que nos va a ocupar hoy es Las Confesiones. Podemos decir que Las Confesiones es uno de los libros quizás más conocidos de Agustín, un tratado filosófico, teológico. Es una obra compuesta por 13 libros. Los primeros, del 1 al 10, tratan sobre la vida de Agustín y su búsqueda de la verdad, y del libro 11 al 13 tratan de exégesis bíblica, eh, el goce de la verdad ya hallada en la Biblia, ¿no? Agustín es heredero de la tradición alegórica, ¿no?, que encuentra expositores precedentes en un judío, por ejemplo, como Filón de Alejandría, pero también en Clemente de Alejandría o Orígenes, ¿no?, que son autores que leen las Sagradas Escrituras de manera alegórica. Estamos diciendo no de manera literal, ¿no?, buscando siempre significados profundos o ocultos que hay que encontrar detrás del texto literal bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las confesiones, entonces, Agustín las escribe este texto, esta obra, ¿no? Las confesiones las escribe ya maduro, cuando es obispo. Agustín quiere significar con el término confesión no simplemente una falta o pecado, sino también una manifestación de alabanza,
¿no? Y la acción de gracias. Es una proclamación, digamos, de lo bueno y de lo malo de la vida. Agustín, como muchos otros autores que hemos visto, como Clemente de Alejandría, es un converso. Agustín tiene una madre cristiana que es Mónica y un padre romano que es Patricio. Y Agustín vive como gran parte de su vida como un romano, ¿no? Se casa, vive en concubinato, tiene un hijo llamado Adiodato. Su madre siempre está muy pendiente de él, es una madre que, Mónica cristiana, muy atenta a la vida o a reconducir la vida de Agustín dentro de la moral cristiana, o sea, le pide que se case, le consigue una mujer para casarse. Bueno, Agustín nunca le da demasiada bolilla a su madre. Bueno, en el 386, en agosto, tiene lugar la famosa escena del jardín. Agustín tendría 32 años, o un poco menos quizás, y una voz misteriosa le ordena, él escucha una voz que dice, toma y lee, ¿no? Dice, como una voz de un niño de una casa contigua que cantaba eso. Y Agustín se le cambia el semblante, se pone a pensar si eso sería un tipo de juego o un tipo de canto, no recordaba nada así en su vida pasada e interpretó eso como una especie de orden divina. Cuando estaba cerca de una Biblia, abre el libro de la Biblia y lee este capítulo, eh, y a partir de ahí Agustín se convierte, ¿sí? O sea, pasa del paganismo al cristianismo. Este recurso al azar es algo bastante típico en el mundo cristiano, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el famoso echar suertes que ocurre cuando Judas se ahorca y hay que elegir el- el apóstol número 12, ¿no? Esta disputa entre Matías y José, en la cual sale beneficiado por una echada de suertes, quizás una tirada de dados, Matías, ¿no? Detrás del azar están los designios divinos. Y Agustín cuando abre al azar entonces la Biblia lee este pasaje de Romanos capítulo 13 versículo 13-14, que dice así: Comportémonos decentemente como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidia. Al contrario, revestidos de Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Bueno, esto para Agustín es como un bombazo que cae en su mente. Agustín dice que no quiso leer más, ni que ya era necesario, y cuando terminó de leer esta sentencia, como si una luz de certeza se hubiera derramado sobre su corazón. Ahí el término de corazón aparece muy fuerte en Agustín, ¿no? Vinculado a la voluntad, ¿no? Eh, bueno, se le disipan todas las oscuridades y las dudas, ¿no? Agustín había tenido algunas peripecias intelectuales, de haber pasado por el maniqueísmo como una corriente a la cual había adherido unos cuantos años. El maniqueísmo era un fenómeno, una corriente que surge dentro del cristianismo oriental, en el cual eh, se sostenía la idea de dos principios, un bien y el mal, que eran como iguales en sustancia, en su existencia, y era finalmente una concepción materialista del mundo, ¿no? Y Agustín después tropieza, bueno, primero Agustín accede a la lectura de algunos romanos, como las obras de Cicerón, adhiere al maniqueísmo, luego conoce los platónicos, ¿sí? Lee las obras de los platónicos, en la cual una de las cosas que, que va a incorporar de los platónicos es haberlo sacado en parte de esa concepción materialista del mundo que había tomado de los maniqueos. ¿Bien? Bueno, antes de por ahí de entrar a estas influencias de los neoplatónicos en Agustín, que es lo que me interesa por ahí desarrollar hoy en esta clase, contar también el famoso episodio de las peras, ¿no? Que es muy conocido en Agustín. Agustín va relatando un poco su vida anterior, donde él decía vivía en el pecado, ¿no? Entonces cuenta cómo había de alguna manera cometido algunos pecados y cuenta este famoso robo a las peras, estando con unos muchachos. Van a robar el peral de una vecina, eran unas peras muy feas, ni siquiera valía la pena para comer, comen algunas de todas maneras, las roban y las tiran a los puercos.
Agustín dice, bueno, robé no por necesidad ni por hambre, robé por el simple hecho de robar, amé la caída, amé el pecado, ¿no? Bueno, Agustín como se inculpa en, en las acciones que había hecho más de joven, ¿no? Eh, Travesuras que Agustín las juzga muy duramente, ¿no? Y bueno, y así, decíamos, en los primeros libros del 1 al 10 Agustín va tratando muchos aspectos de su vida, la muerte de su madre, muchos episodios de su vida personal. Agustín es muy consciente que cuando escribe las confesiones, el texto Confesiones va a tener mucho éxito porque Agustín dice, bueno, hay mucha gente que está muy interesada en conocer la vida ajena, ¿no? Más que la propia. Entonces, bueno, es consciente de que va a tener un éxito en la escritura. Bueno, a lo largo de la historia ha sido el texto más influyente, quizás eh, le seguirá la ciudad de Dios en las obras de Agustín, ¿no? La obra de Agustín es verdaderamente voluminosa. Bien, lo que voy a abordar entonces en este encuentro es el libro 7 de las Confesiones, ¿no? Que es el encuentro con el neoplatonismo y de alguna manera Agustín establece también los límites del neoplatonismo, ¿no? Decíamos que el neoplatonismo es un término contemporáneo, ¿no? No es un término en el cual nosotros podemos agrupar una serie de pensadores que se encontrarían en ese periodo conocido como la tardo antigüedad, en el cual también no solo confluyen elementos platónicos en el neoplatonismo, sino también elementos estoicos o elementos pitagóricos o elementos, en menor medida, algunos aristotélicos. Pero cuando Agustín acá refiere a los platónicos, refiere fundamentalmente a figuras como Porfirio o eh, Plotino. El capítulo 7 inicia de alguna manera, entonces, manifestando que él no podía salir de una concepción materialista del mundo, ¿no? Dice que no podía pensar en una sustancia que no se percibiera con los ojos del cuerpo. Reconoce que no concebía a Dios eh, bajo forma de cuerpo, o sea, solo lo podía concebir como una forma, de una manera antropomórfica, ¿no? Agustín dice que su corazón protestaba contra todas las imaginaciones y reconoce que cuando pensaba en este ser incorruptible, inmutable, se le anteponía siempre algo visible, algo mudable, algo corruptible, ¿no? Reconoce que todos sus pensamientos anteriores eran falsos, cuando pensaba que todo estaba lleno de Dios. Acá parece aludir a una crítica al estoicismo o al panteísmo del estoicismo, ¿no? Dice, de tal suerte que en el cuerpo, si todo estaba lleno de Dios, Agustín reflexiona, bueno, en el cuerpo del elefante habría más Dios que en el cuerpo de un gorrión, ¿no? Eh, bueno, Agustín dice que todavía no estaba iluminado por Dios, ¿no? Eh, bien, aparece también el problema en este capítulo, el problema de la búsqueda de la causa del mal, ¿sí? Cualquiera sea que no, Agustín, digamos, ahí heredaba del maniqueísmo la idea de que la raíz del mal era externa al hombre, de alguna manera el maniqueísmo desvinculaba al hombre del problema del mal, el mal provenía del exterior, no de una voluntad del hombre. O sea, Agustín buscaba la causa del mal convencido de alguna manera del error de los maniqueos, ¿no? Que consideraban la sustancia divina parecida, o mejor dicho, que considera que la sustancia divina padecía también el mal, ¿no? O sea, que estaban en un mismo eh, equilibrio metafísico, ¿no? Por decirlo de una manera. Agustín dice que no, que se da cuenta que cuando quería o no quería algo, estaba seguro de que no era otro que él mismo quien quería o no quería, y que allí estaba finalmente la causa del pecado. ¿Bien? Y eso dice Agustín, lo había aprendido de los sermones de Ambrosio de Milán. Cuando Agustín estuvo en lo que es hoy Italia, visita Milán y ahí conoce a Ambrosio, quien también ejerce una fuerte influencia en el pensamiento de Agustín. Y dice Agustín, cuando yo hacía algo a pesar de mí, me parecía que lo padecía más que llevarlo a cabo, y no lo jugaba como culpa, sino castigo.
ya que sin vacilación te concebía como justo. La voluntad y el poder de Dios son Dios mismo. Reconoce Agustín que ninguna alma puede pensar algo mejor que Dios, y Agustín dice que en su búsqueda del origen del mal, su imaginación era un obstáculo, porque todo percibía y comprendía como cosas corpóreas, ¿no? Todo está como insistiendo en esta mirada, Agustín, corporeísta, materialista del mundo. Y Agustín dice que siendo Dios bueno, las cosas que hizo han sido creadas buenas. Entonces, ¿de dónde proviene el mal si todo lo que crea Dios es bueno? Agustín confiesa entonces en un principio tener como una fe amorfa que fluctuaba más allá de las normas de la doctrina. Manifiesta que ya había rechazado las falaces adivinaciones y los delirios de los astrólogos, o sea, los que se conocen como los mathematicorum, serían los astrólogos, los que hacían cálculos justamente a través de los cuales se determinaba el horóscopo y quienes postulaban el mal como algo que obedece finalmente a conjunciones astrales, ¿no? Agustín se planta firmemente acá contra todo determinismo astrológico, ¿no? Eh, Agustín critica, digamos, a estos astrólogos por sus delirios, además de sacar dinero a las personas con sus predicciones, y presenta el argumento contra los astrólogos de los gemelos. Bueno, cita un ejemplo bíblico. Lo mismo debía haberse anunciado para Esaú y para Jacob, los hijos de Isaac, ¿no? El hijo de Abraham. Entonces estos dos gemelos, Esaú y Jacob, a quienes no les suceden las mismas cosas ante las mismas constelaciones. O sea, si nacieron en la misma constelación, los astrólogos de alguna manera marcan que en esa conjunción astrológica ya está el destino jugado de las personas. Bueno, Agustín cita un ejemplo para desbaratar esta teoría. Para Agustín, Dios obra de modo oculto sin que lo sepan ni los consultores ni los consultados. ¿Sí? A Agustín le parece que eso es propio de la soberbia de, de los astrólogos, que a fuerza de hablar acierta. O sea, hablan tanto, dicen tanto que alguna cosa acierta. Bien, eso dice Agustín. Eh, bueno, después remarca Agustín que a través de un hombre henchido de orgullo, ciertos libros desde los platónicos traducidos del griego al latín eh, pudieron ser leídos por él. Bueno, acá hay varias hipótesis. Podría ser Porfirio, Mario Victorino. Bueno, habría que. Finalmente, Agustín pareciera que está diciendo que accede a los textos de los platónicos a través del latín, o sea, o alguna traducción. Eh, Siempre esta imagen del platónico como soberbio aparece muy constantemente en la obra de Agustín, por lo menos en este libro, cuando refiere a los platónicos, y ahí empieza a establecer alguna cuestión sobre los límites también del platonismo. ¿Qué encontró o qué va a valorar del neoplatonismo y qué cosas no leyó en el neoplatonismo o los neoplatónicos no tuvieron en cuenta? Entonces Agustín dice que en los textos platónicos leyó, y esto es muy importante, no con iguales palabras, pero con idéntico sentido, o sea, leyó esencialmente este mensaje que va a decir Agustín, no con las mismas palabras, pero igual sentido, ¿no? Entonces, ¿qué leyó? Que en el principio era el verbo, y que el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. O sea, lo que está diciendo Agustín, que leyó eh, los versos de Juan 1:1 en los platónicos, que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada ha sido hecho. Lo que ha sido hecho es la vida en Él y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Bueno, acá lo que está haciendo Agustín básicamente es interpretar el marco metafísico de Plotino en clave cristiana. Recordemos que Plotino había sostenido la idea de que había tres hipóstasis, ¿no? Eh, Era la teoría metafísica de Plotino, ¿no? Hay tres hipóstasis, lo uno, lo que de alguna manera no se puede captar inteligiblemente, que no tiene voluntad, que es tan perfecto que genera. La idea de emanación aparece en los platónicos, eso va a ser algo que Agustín
de alguna manera no va por su propio marco. El cristianismo va a hablar de una creación, no de una emanación, donde la emanación aparece como un principio de continuidad, frente al creacionismo donde aparece una dualidad, ¿no? Entre el Dios y el mundo. Pero finalmente en este marco Plotino va a hablar entonces de lo uno, que emana una inteligencia, y esa inteligencia emanaría un alma que tiene dos partes, ¿no? Superior e inferior. Bueno, cuando Agustín dice que en el principio era el verbo, de alguna manera está diciendo también, hablando de la coeternidad de Cristo, ¿no? Y, y Cristo es el Logos. Y en el esquema de Plotino, tendríamos que hablar de Logos vinculándolo a la inteligencia, a la segunda hipóstasis, que está también en el principio, ¿no? Porque de alguna manera emana de ese principio. Bien. Bueno, cuestiones acá empiezan a ser un poco más complicadas porque Agustín intenta encontrar cosas del mundo cristiano, ¿no? En el pensamiento de autores como Plotino, ¿no? Con la dificultad que este tiene. Esto tiene hacerlo naturalmente, ¿no? Agustín dice que eso leyó a los platónicos, pero que no leyó que el verbo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que él estaba en este mundo y que el mundo no lo reconoció, que él vino a los suyos y estos no lo recibieron, y a todos los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios creyendo en su nombre. Bien, esto parece Agustín dice que esto no lo encontró en los platónicos. Sí encontró que el verbo, otra vez, lo vuelve a repetir, que el verbo Dios no nació de la carne ni de la sangre, sino por voluntad de Dios. Bueno, acá es más complejo la cosa porque pareciera ser que el verbo no nació de la carne, ahí eh, la visión de Plotino es espiritualista, digamos, no es materialista, en ese sentido bien, pero habla de una voluntad de Dios que sí no se puede corresponder con lo que dice Plotino de lo uno, que no tiene voluntad. Pero bueno, después dice Agustín, no leyó que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, eso obviamente no lo encuentra en los platónicos. Eh, que el Hijo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, que se humilló hasta la muerte en la cruz y que Dios lo elevó entre los muertos, tampoco lo leyó. ¿Sí? Sí leyó que dice, antes de todos los tiempos, permanece inmutable tu Hijo ungénito, coeterno con Dios, las almas para ser felices reciben de ahí su plenitud. ¿Bien? Eso sí encuentra en el esquema de Plotino, si quiere, el esquema de la eternidad, ¿no? Acordemos también, Plotino postula estas hipótesis como eternas, ¿no? Pero Plotino porque es un pensador griego, ¿no? De principio a final. El problema de Plotino no es la creación, ni la creación del mundo, ni la temporalidad, ¿no? Esta es la idea de eternidad, igual que los griegos, que Platón o Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces, claro, va haciendo las cuestiones respecto de lo que encuentra y lo que no leyó. Y Agustín alude también a la idea de que Dios ocultó todas estas cosas a los sabios, o sea, a los neoplatónicos, y las reveló a los pequeños, ¿no? Y Agustín alude acá al pueblo primogénito, que volviendo su corazón, o sea, al pueblo judío, que volviendo su corazón hacia Egipto, honró en el lugar de Dios la cabeza de un cuadrúpedo. Alude a esta escena del Éxodo, donde cuando Moisés está en la montaña, los israelíes eh, construyen un becerro de oro y lo adoran. Es el símbolo de la idolatría, ¿no? Para el judaísmo y también para el cristianismo. Entonces Agustín compara esta idolatría que encuentra en los platónicos con la de los hebreos, que en el Éxodo, insisto, de Egipto a Palestina adoraron a un becerro de oro, ¿no? Una especie de rastro de ídolo egipcio. Y Agustín recuerda que el apóstol Pablo había dicho a los atenienses, cuando Pablo había estado en Atenas, en los Hechos de los Apóstoles, esto está contado, que en ti vivimos, nos movemos y somos. Y que así dijeron también algunos de los platónicos. Claro, y Agustín cita acá un pasaje, o no, mejor dicho, no es que lo cita, alude, porque la cita la vamos a reponer nosotros, eh, a qué pasaje se podría confrontar esto que dice, que aparece
en el pasaje de Pablo en Atenas, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles, con un pasaje que aparece, o sea, voy a comparar los Hechos de los Apóstoles 17-28, que dice, pues en Él, o sea, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje, con este otro pasaje de la Eneada 6, tratado 9, parágrafo 9, línea 7-11. Dice, y al danzar esta danza, uno ve la fuente de la vida, la fuente de la inteligencia, el principio del ser, la causa del bien, la raíz del alma. No es que estas cosas primero emanen de él y luego aminoren, no, pues no es una masa, sino sus productos serían perecederos, mientras que en realidad son eternos, porque su principio permanece en el mismo estado, no desintegrándose en ellos, sino permaneciendo íntegro. Y voy un poquito más abajo, dice, vivir allá es vivir de veras, o sea, vivir en lo uno, ¿no? Es vivir de veras, porque la vida presente, la vida sin Dios, es un rastro de vida y un remedio de aquella, mientras que la vida de allá es actividad, pero actividad de la inteligencia. Y así engendra dioses serenamente por el contacto con aquel. Engendra belleza, engendra justicia, engendra virtud. Un poco más abajo dice, porque morar acá y entre las cosas de acá, o sea, en el mundo corpóreo, material, es caída y destierro y pérdida de alas. Bueno, como verán, habría que conceder a Agustín esto de que los platónicos, no con iguales palabras, pero sí con idéntico sentido, están diciendo lo mismo que Hechos de los Apóstoles. Bien, Agustín se siente como amonestado por los libros del neoplatonismo, en el sentido que él vuelve hacia sí, entra en lo más íntimo de sí, guiado por Dios. Eh, Agustín ahí dice sobre ese ojo del alma, sobre mi mente, vio una luz inmutable y superior. Quien conoce la verdad conoce esa luz y quien la conoce conoce la eternidad. Alude Agustín a una figura que va a utilizar en otros textos, en otras partes de Confesiones, que es la idea del maestro interior, que ilumina. Acá también, digamos, podemos ver una deuda platónica en esta doctrina de la iluminación de Agustín, ¿no? Pensando sobre todo, por ejemplo, en el mito de la caverna, ¿no? Agustín comenta el pasaje del Éxodo 3:14, cuando dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Bien, hay una identificación de Dios con la plenitud del ser, ¿sí? Agustín dice oír como se oye en el corazón y ya no tiene motivos para dudar. Agustín se comienza a acercar y a resolver la cuestión del mal. Afirma que todas las cosas que se corrompen pierden un bien. Si fueran privadas de todo bien, no existirían en absoluto. Y que cualquier cosa que exista es buena. Bueno, acá esto es muy importante. Filosóficamente hablando, Agustín identifica la idea del ser con la idea del bien. Bien, esto es como central, ¿no? El hecho de existir con lo bueno. Si todo bien es contenido por el ser, el mal no es. Existe en la manera de falta o ausencia. Bien, el dualismo maniqueísta queda superado, ya que solo Dios, que es el bien por excelencia, queda como único principio de la realidad. Bien, y este es el movimiento que hace Agustín para sostener que solo hay una sustancia, que es Dios. El término que utiliza en latín es substantia, ¿no? En latín, que se traduce como sustancia en español, que el mal no es sustancia, el mal siempre es ausencia de bien, alejamiento del bien. Bien. Eh, Dios es el autor de todos los bienes y no hay ninguna sustancia que no haya hecho Dios. Para Dios no hay absolutamente ningún mal. Entonces Agustín dice, lejos de mí decir, ay, ojalá que no existieran estas cosas, ¿no? Como si, no sé, tenemos una araña en nuestra casa o una víbora y decimos, ay, que ojalá no existieran. No, no, no. Todo lo creado por Dios es bueno, y no me puedo encontrar en esa situación renegando de algo que haya sido creado por Dios. Entonces, recordando su pasado maniqueo, dice, no hay sano juicio en aquellos que desaprueban algo de tu creación, como no lo había en mí cuando desaprobaba mucho lo que hiciste, ¿no? Porque los maniqueos veían en la realidad corpórea, sobre todo, el mal, ¿no? Bueno, esto también lo podemos encontrar en algún punto en Plotino, ¿no? O sea, también el alejamiento de lo uno llegaría al lugar del mal moral, ¿no? Cierto alejamiento alude también a la idea del mal. Agustín había adherido a la idea de que las dos sustancias,
el bien y el mal, eran, eran igualmente, ontológicamente iguales, hasta que despertó en Dios y vio el infinito, dice, con una visión que no provenía de la carne. Y Agustín encuentra que la iniquidad es la perversidad de la voluntad, que se desvía de la suprema sustancia hacia las cosas más bajas, arrojando de sí lo más íntimo e inflamándose por fuera. O sea, Agustín niega la existencia de un principio metafísico como el mal y lo fija en el orden moral. O sea, podemos decir que Agustín transforma el problema del mal del ámbito metafísico, como lo habían planteado los maniqueos, a trasladar ese problema al ámbito del metafísico al moral. Ahora el problema es en la voluntad libre que quiere un bien menor en vez de uno mayor, o que se aleja de lo que tiene que hacer. Eh, bien. Bueno, Agustín va a reconocer que esto, o sea, que finalmente los platónicos habían, o uno de los agradecimientos que hace Agustín es que los platónicos los sacan de esta visión corporalista, bien, propia de los maniqueos. Los, los, los platónicos le muestran este principio que solo se puede captar con ojos que no son los de los sentidos, pero le faltaba abrazar a los platónicos, al mediador entre Dios y los hombres. O sea, acá es donde la figura de Jesucristo aparece, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad o la sabiduría divina. Claro, en época de Agustín había varias opiniones sobre la figura y el significado de Cristo. Agustín dice que adhería a la de Fontino, un obispo de Silmio, en Panonia, en Europa Central sería, que Fontino y algunos neoplatónicos consideraban a Jesucristo un sabio excepcional, pero no de condición divina. Alipio, el amigo de Agustín, seguía otra opinión de Apolinario, que era obispo de la Odisea, que decía que la naturaleza divina se une directamente a la carne de Cristo, pero no admite en él una humanidad completa. Bueno, ambas posiciones no eran compartidas por la Iglesia romana, ¿no? O sea, encontramos todavía, si bien el cristianismo es parte de la religión oficial del imperio, encontramos todavía corrientes que a los ojos de la Iglesia romana eran herejías. Y Agustín decía que fue conveniente que hubiera herejes para que los hombres de virtud probaran lo que se manifestaran. De hecho, Agustín agradece que Dios lo haya cruzado primero con los platónicos, ¿no? ¿Cómo interpreta Agustín finalmente entonces el pasaje de Juan 1:14? El verbo se hizo carne. No como Cristo participando de la sabiduría o verbo de Dios de manera más eminente que los otros hombres, sino que Cristo es ese verbo mismo hecho carne, ¿no? En esto se va a ubicar dentro de la concepción también que tiene un autor como Justino o Clemente de Alejandría, ¿no? Los platónicos lo amonestaron a buscar la verdad incorpórea, pero los platónicos no le enseñaron la caridad, no tenían la piedad. Agustín dice creer que Dios quiso que entonces que tropezara con estos platónicos antes de meditar sobre las escrituras, con el fin de grabar en la memoria la impresión que hicieron en él y percibir la diferencia que hay entre la presunción y la confesión, entre quienes ven hacia dónde se debe ir, pero no saben por dónde, y el que es el camino que lleva no solo a divisar la patria aventurada, sino también a habitarla. O sea, Agustín dice, los platónicos ven hacia dónde hay que ir, pero no saben cómo ir. No tienen el camino. Y el camino es Cristo. Bien. Eh, la fe cristiana atribuye la escritura y su redacción a varios autores, pero todos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la tercera persona de la Trinidad, la preferencia por las cartas de Pablo en Agustín, también eran las preferencias de los maniqueos, ¿no? Entonces, Agustín también en las cartas de Pablo descubre la doctrina de la gracia. Eh, Tampoco los neoplatónicos en sus escritos dicen nada de que Cristo con su muerte abolió por decreto
que había, abolió el decreto que había contra la humanidad. Los platónicos no contienen el rostro de la piedad, las lágrimas, la confesión, el sacrificio de Cristo, ni la salvación del pueblo, ¿no? Todas estas cosas se esconden a los sabios, o sea, a los platónicos, y se las revela Dios a los pequeños. Y bueno, y voy a terminar con una frase que Agustín aparece en el libro 7, muy poética, que expresa bien, digamos, el sentido de esto que estamos diciendo respecto de que los platónicos ven hacia dónde hay que ir, o sea, en analogía con el cristianismo, sería a lo uno. De hecho, toda la filosofía de los platónicos es también, sobre todo la de Plotino, es una filosofía eminentemente práctica para alcanzar esa, ese contacto con lo uno. No es una fusión, pero no es una mística, aunque está cercano el planteamiento de Plotino, pero es un contacto con lo uno que se alcanza a partir de determinadas prácticas bien concretas de vida, que tienen que ver con la alimentación, el ayuno, la ascesis. Bien. Pero los platónicos, para Agustín, saben a dónde quiere llegar, pero no tienen un camino, ¿no? Eso a Agustín le parece que no han abrazado al mediador. Entonces terminamos con esta expresión. Dice, una cosa es ver desde una cima agreste la patria de la paz, sin encontrar el camino que conduce a ella, esto es lo que le pasaría a los platónicos, repito, una cosa es ver desde una cima agreste la patria de la paz, sin encontrar el camino que conduce a ella, y esforzarse en vano por lo intransitable, en medio de los asaltos y acechanzas de los desertores fugitivos, guiados por su príncipe que es el león y el dragón. Bueno, los príncipes que guían a los platónicos. El león, en otro texto Agustín dice, el león siempre representa los males del mundo, que se lanza contra los cristianos. El dragón siempre está vinculado con la serpiente, ¿no? Los consejos engañosos del diablo. Bien, figuras interesantes para pensar que, sobre todo cuando la toman autores como Nietzsche, por ejemplo, en el texto así hablaba Zaratustra de las tres transformaciones, ¿no? Pero el león y el dragón serían los guías de los platónicos, de las figuras que pone Agustín. Bien, entonces dijimos, una cosa es ver de la cima agreste la patria de la paz sin encontrar el camino que conduce a ella y esforzarse en vano por lo intransitable en medio de los asaltos y acechanzas de los desertores fugitivos guiados por su príncipe, que es el león y el dragón. Muy bien. Otra, mantenerse en el camino que conduce a esa patria, defendida por el cuidado del emperador celestial, que es Cristo, donde no roban los que desertaron del ejército del cielo, pues lo evitan como a un tormento. Bien, y terminamos esta clase con Agustín hoy aquí. Muchas gracias.